Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo muy bien por allá y siguen preparándose rumbo a su examen que ya está próximo. De hecho, les quiero comentar que en esta ocasión es poco probable que termine toda la IA como lo hicimos el año anterior. Sin embargo, pues al menos presentaremos lo que es área 2 y área 3 para física y química y al menos geometría analítica del tronco común. Así que sin más, vamos a iniciar con el área 2 para química. La primera pregunta nos dice, relaciona el compuesto con su respectiva fórmula química. Entonces veamos que todos estos compuestos contienen sodio, que es un metal evidentemente, está del lado izquierdo de la tabla periódica, y únicamente tienes que relacionar este tema de nomenclatura inorgánica o familias, como también se les conoce a estas sustancias químicas. Por ejemplo, el sodio, que es un metal, con el hidrógeno. Siempre que el hidrógeno lo tengas al final, estás hablando de un hidruro. Metal más hidrógeno, entonces será un hidruro. Uno va con A. Luego, sodio y cloro formas una sal o sal binaria, como viene en la letra D. Cloruro de sodio. Siempre tendrás así las sales. Hidróxido de sodio, para el caso del 3. Recuerda que el ion hidróxido que forma las bases es OH-, unido al sodio, bueno, tienes este hidróxido correspondiente. Y finalmente quedaría que el 4 es B como un oxiácido, aunque estrictamente hablando esta es una sal ácida, no un oxiácido, así que hay un pequeño error en la guía. Sin embargo, con las otras tres nosotros podemos determinar que la respuesta correcta, 1A, 2 con D, 3 con C y 4B, corresponde al inciso B, y así la podemos marcar correctamente. Vamos a la pregunta número 2. Bueno, antes también les comento que ya tengo los videos de nomenclatura y familias químicas inorgánicas en mi canal para que ustedes lo chequen. Por ahí voy a dejar los enlaces y si es necesario tomen sus apuntes de estos videos. Ahora sí, en la pregunta 2 nos dicen los grupos 1A y 2A se encuentran los elementos que pertenecen a qué subnivel. Bueno, es el subnivel S, que corresponde al inciso A. El subnivel orbital atómico S, como se ve en el tema de la configuración electrónica, si nosotros aquí colocamos la tabla periódica por bloques, recuerda que cuando nosotros realizamos la configuración electrónica, la capa de valencia, que es la que está al final de cada átomo, va a terminar, en el caso de las dos primeras familias, precisamente 1A y 2A, en S. Si tú tomas también en los elementos representativos de la 3A a la 8A, todos estos tendrán un orbital atómico tipo P en su capa de valencia. Los elementos o metales de transición tendrán un orbital de al final y la serie de lantánidos y actínidos en la parte inferior de la tabla terminarán en un orbital tipo F. Por eso es que al identificar estos cuatro bloques por cuatro subniveles, ya sabrás fácilmente a cuál pertenece. También ese tema de configuraciones electrónicas ya lo tengo en el canal para que ustedes lo chequen nuevamente si es que lo necesitamos. Pasamos a la pregunta 3. Entonces, las letras N, L, M y S indican las características de los electrones de los átomos, por lo que se les conoce como números. Bueno, pues estos son los famosos números cuánticos que vienen en el inciso D. ¿Verdad? Los números cuánticos van a describir precisamente los estados energéticos y espaciales de los electrones dentro de los átomos. Por eso es que son tan importantes y van de la mano con el modelo actual del átomo. Así que yo te recomiendo que si ese tema no te lo enseñaron bien en la escuela, pues tú lo veas aquí en listas de reproducción, carpeta de química, ya tengo la clase explicada. Y así puedo pasar a la pregunta 4 con mayor facilidad. Es el número de oxidación negativo de los elementos que pertenecen al grupo 6A o a la familia 6A. Bueno, el número de oxidación negativo es -2. De hecho, te puedes basar en que ahí está el oxígeno. El oxígeno, por regla, será -2, excepto en los peróxidos, como vemos en el tema de números de oxidación, que también ya lo tengo ahí. Pregunta 5. Propiedad que permite determinar la polaridad del enlace.
Bueno, esto es la electronegatividad básicamente. Recuerda que la electronegatividad nos indica dentro de un enlace químico, por ejemplo aquí con el dióxido de carbono, que átomos atrapan o atraen más a los electrones, es decir, tienen mayor densidad electrónica o densidad de electrones, lo cual se puede representar también con una nube. Nosotros veríamos que la nube del oxígeno es de mayor tamaño que la del carbono. ¿Por qué? Los electrones tienden a estar más cerca de los átomos de oxígeno, lo cual indican estas flechas que apuntan hacia los dos oxígenos. Están más tiempo en los oxígenos que en el carbono. ¿Por qué? Su núcleo, sus protones tienen mayor fuerza eléctrica para atraer esos electrones y esa propiedad es la electronegatividad. Dentro de un enlace químico, ¿qué tan fuerte es un elemento para poder atraer a los electrones? Y así entonces esto corresponde con el inciso C. Las demás propiedades pues realmente no corresponden con esta definición o no permiten saber la polaridad de un enlace químico precisamente. Vamos a la pregunta 6, dice ordenar los anhídridos de forma ascendente de acuerdo al número de oxidación. Entonces nosotros tenemos aquí que colocar números de oxidación. Estos anhídridos, recuerda, tienen oxígeno al final, entonces voy a colocar el número de oxidación de menos 2 en todos los oxígenos, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar obviamente es el nitrógeno, ¿verdad? Pero para hacerlo más fácil en estos casos, únicamente observa el subíndice o los subíndices que tienen los átomos de oxígeno, porque estos corresponden al número de oxidación del nitrógeno en cada uno de estos anhídridos. Así que el 5 proviene del nitrógeno, lo colocamos aquí, este 2 también, ahora es 3, el nitrógeno es más 3 y en 4 será más 4. Únicamente hay que ordenarlos de forma ascendente, es decir, del menor al mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que tiene el menor número de oxidación? Es el compuesto que aparece en el número 2. Luego, el siguiente es el número de oxidación 3, que está en el compuesto número 3. Número de oxidación 4 en el compuesto 4. Y el más grande es el número de oxidación 5 en el compuesto 1. 2, 3, 4 y 1 sería la respuesta correcta, lo cual nos manda al inciso B. Y está listo, contestado correctamente. Pregunta 7. Relacionar los nombres con los símbolos correspondientes. Bueno, aquí son parecidos. Por ejemplo, el estaño. Entonces, tal vez no me acuerdo del estaño, ¿no? Pero si esto te llega a ocurrir, es muy importante que te aprendas nombre y símbolo, por lo menos, que es lo básico en la tabla periódica. Nombre y símbolo de los elementos que están en los primeros 4 periodos, es decir, los primeros 4 renglones o filas horizontales. Ahí sabemos que entonces el estaño es SN, corresponde a la letra C. Luego, otro elemento que tal vez no es muy común, el estroncio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería asociar la R. Todos empiezan con S, pero aquí la R es diferente. Así que el estroncio, por esta R que tiene, es SR. Ahí lo podemos asociar de esta manera. Escandio, entonces tiene una C por aquí, SC. Eso te va a ayudar. Y el selenio, pues sería SE, ¿verdad? Las primeras dos letras. El selenio, que de hecho es uno de los elementos importantes en la biología, sobre todo ustedes que van para área 2. Número 8. Bueno, entonces así la respuesta antes de pasar a la 8, en la pregunta número 7 corresponde al inciso C, ¿verdad? La relación de columnas que vemos aquí, 1C, 2C, 3B, 4A, corresponde a esa letra o ese inciso. En la 8 nos pide el óxido de aluminio, es un compuesto químico que se utiliza para hacer utensilios de cocina como sartenes y refractarios. ¿Cuál es la fórmula de dicho óxido, no? Bueno, para construir la fórmula vamos a poner aluminio, su número de oxidación, que es más 3, ya que está en la familia 3, no tiene otro número de oxidación. El oxígeno por regla es menos 2, y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar estos números de oxidación como subíndice del elemento contrario. Este 3 se va como subíndice del oxígeno y este 2 sin el signo va con
como subíndice del aluminio. De esta forma tienes la fórmula química correcta de este óxido, Al2 o subíndice 3. Lo cual entonces encontramos en el inciso C. Una vez más, ahí está el óxido de aluminio. Importantísimo saber las reglas de números de oxidación, insisto, temas fundamentales del temario de química. Pregunta 9. La función química hidróxido, a veces también se le llama hidroxilo, tiene a tal fórmula como grupo funcional. Bueno, si te sabes bien el tema ácidos y bases, bien recordaremos que este radical es OH-1. Oxígeno e hidrógeno con una carga global de -1. De esta manera, entonces, sabemos que la respuesta corresponde al inciso C para la función química hidróxido o hidroxilo. Número 10. Vamos a relacionar las columnas con de la función química y el compuesto que corresponde, de tal forma que entonces el oxiácido, el prefijo oxi quiere decir que tiene oxígeno, y ácido tiene hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno y un no metal, que es un ácido común. Entonces el oxiácido que cumple con ello sería el inciso C. Tenemos hidrógeno, el oxígeno al final y su no metal. El ácido sulfúrico, 1C, es un oxiácido. Un hidruro, ya dijimos aquí en la pregunta número 1, que el hidruro está formado por un metal e hidrógeno al final. Eso lo corresponde al inciso D únicamente. Hierro es metal, hierro fierro, y el hidrógeno al final, bueno, pues es un hidruro. El hidruro ferroso o hidruro de hierro 2, de acuerdo a la nomenclatura inorgánica. Vamos al hidróxido, que ya sabemos tiene OH. Lo único que tiene OH es la letra B. El hidróxido de cobre 2 o hidróxido cuproso. Y finalmente la sal binaria, metal, no metal, aluminio, bromo, cumple con eso exactamente. Y así llegamos nuevamente a que es el inciso C, la respuesta correcta en la pregunta 10. Nuevamente B viene mucho relacionado a nomenclatura y funciones químicas inorgánicas. Vamos a la pregunta 11 entonces. Hay que relacionar nuevamente las columnas, el nombre con su fórmula química. Entonces esto es más fácil, de hecho son anhídridos nuevamente, como se ve en la pregunta 6, pero ahora sí se le colocan sus nombres específicamente. Dióxido de carbono. Estos anhídridos se forman por prefijos griegos de cantidad mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5 y así sucesivamente. Así que el prefijo di quiere decir que son dos, ¿verdad? Dos oxígenos, dióxido de carbono, el famoso CO2, que entonces va con la letra B, ¿no? El CO2. Luego, dióxido de nitrógeno. Entonces lo mismo, pero en lugar de carbono, con nitrógeno, NO2, la letra C. Monóxido de carbono, prefijo mono es 1. Un oxígeno con carbono, entonces es la letra D. Y obviamente la letra A es el último, monóxido de dinitrógeno. O sea, dos átomos de nitrógeno. Y así al buscar nosotros las opciones es el inciso B. Pregunta 12 tiene que ver con un concepto relacionado al tema de ácidos y bases muy empleado en laboratorio de química. Este tipo de soluciones, menciona la pregunta, son capaces de mantener su pH a valores aproximadamente constantes, es decir, estabiliza el pH de una solución, aun cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base, o se diluya la solución. Además, se caracterizan por contener simultáneamente una especie débil y su par conjugado. Por ejemplo, en la sangre tenemos un amortiguador, que de hecho es la respuesta a una solución amortiguadora, el inciso C. En la sangre tenemos el par ácido carbónico, bicarbonato, y el ion bicarbonato, que seguramente recordarás, espero, ya que es muy importante. Este equilibrio ácido-base, bueno, permite que la sangre tenga un pH aproximadamente de 7.35, 7.40, o sea, ligeramente alcalina. Y si llegan sustancias que son ácidas o alcalinas a la sangre, se mantenga ese pH sin muchas desviaciones o desbalances. Obviamente, cuando este equilibrio se rompe,
hay problemas graves de salud en la acidosis o alcalosis metabólica. Bien, entonces esa es la definición correcta. Vamos ahora a la pregunta 13, donde se nos pide definir los coeficientes estequiométricos, es decir, los coeficientes que balancean a la siguiente reacción, cuya ecuación química está aquí. Tenemos al hidróxido férrico más ácido sulfúrico, un ácido con una base, ¿no? Entonces va a dar una sal con agua, una reacción de neutralización. Como vemos en el tema ácidos y bases. Fundamental, si tú no recuerdas en este momento bien ese tema, por favor ve esos 2 o 3 videos que tengo en mi canal sobre el tema ácidos y bases, donde ya les abarco todo, desde qué son los ácidos y bases, las 3 teorías y reacciones de neutralización, entre más cosas que necesitas saber como cálculos de pH y pOH. Así que ahí tenemos ya el material disponible para que tú lo consultes. Ahora lo que queremos es balancear esto por el método de tanteo realmente. Entonces vamos a contar los átomos. Primero recuerda van metales. En el caso del hierro, que sería el metal, vamos con los reactivos. El hierro aquí tienes un átomo. Después de la flechita tienes los productos, ¿verdad? Tienes 2 átomos, que es lo que me dice el subíndice. Ahora veo que no está balanceado el hierro. Vamos a ver dónde hay menos. Del lado izquierdo hay 1 contra 2 de productos. Utiliza un número que multiplicado por 1 te dé 2. O sea, 2, ¿verdad? 1 por 2 es igual a 2. Y este número 2 es mi coeficiente del lado de los reactivos. Colocamos el 2 allí. Y está balanceado el átomo de hierro en esta ecuación química como debe ser. Vamos ahora a ver si hay otro metal. No lo hay. No metales que no sean hidrógeno y oxígeno, ya que esos van al último. El azufre. Azufre aquí tenemos solo 1, ya que como no se escribe nada aquí abajo, en el subíndice es 1 automáticamente. Pero aquí tenemos 1 por 3. Este 3 le afecta a lo que está dentro del paréntesis. Recuerda, siempre no sumando, multiplicando. 1 por 3, 3. Así que hay 3 de azufre. Y aquí, entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 3? Pues 3, obviamente. Entonces 3 por 1, 3. Y este número 3 va como coeficiente donde esté el azufre en su compuesto. Aquí, del lado izquierdo, en los reactivos. Y así 3 por 1 son 3 de azufre. Recuerda que los coeficientes afectan a todos los elementos de ese mismo compuesto. El signo de más te separa un compuesto de otro, tanto en reactivos como en los productos. Aquí tenemos 2 reactivos para dar 2 productos. Continuamos ahora sí con el hidrógeno. Vamos a ver qué requerimos para balancearlo. Contemos cuántos hidrógenos hay. 2 por 3 son 6 del lado de reactivos. Pero aquí también hay 3 por 2 son 6. 6 más 6. O sea que tengo un total de 12. 12 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuántos tenemos del lado de los reactivos, de los productos, perdón. Aquí no tenemos hidrógeno, el agua solo tiene 2. Necesito entonces un número que multiplicado por 2 me dé 12. Es decir, 6, ¿no? 2 por 6, 12. Así que este 6 tiene que ser el coeficiente en el agua. Y así ya está balanceado el hidrógeno sin alterar al hierro y al azufre que ya habíamos balanceado antes. Finalmente el oxígeno. El oxígeno vamos a tener aquí que contar 1 por 3, 3 por 2 son 6. Más 3 por 4 son 12. Así que ahora tengo 12 más 6. Esto es igual a 18 átomos de oxígeno en total. Tiene que haber 18 de los productos. Entonces 4 por 3 son 12. Más el agua que aporta 6 por 1, 6 oxígenos. También son 18 oxígenos. Y de esta manera está balanceada tu ecuación química, ¿verdad? Por eso los coeficientes que corresponden son 2, 3 y 1, que aquí no se escribe, es 1. El inciso C. Listo, método de tanteo. También ese tema, si necesitas una mayor repaso de ello, pues lo ves en mi canal de YouTube para que te sirva y seas más experto haciendo ejercicios de balanceo por tanteo. Vamos a la pregunta 14. Entonces, nosotros relaciona la fórmula con su función química correspondiente.
Bueno, aquí tenemos magnesio es metal, nitrógeno no metal, metal y no metal. Estaríamos hablando de ¿qué? De una sal binaria. 1D. Hidrógeno y no metal, azufre. Es un ácido, o también le llaman hidrácido. Va con la E. Es lo mismo ácido binario o hidrácido. Exactamente lo mismo como vemos en el tema ya de la nomenclatura. Este es un anhídrido, no metal con oxígeno, inciso A es un anhídrido, el trióxido de azufre. Óxido de calcio, este es un óxido metálico, ya que el calcio es un metal. Y finalmente tenemos nuevamente aquí en el hidruro ferroso. Pues este es un hidruro, la letra B. Entonces, al realizar esta relación de columnas correctamente y ver la respuesta, corresponderá al inciso B. Y listo, así de rápido lo contestamos, claro, siempre y cuando yo ya conozca y me sepa de memoria las funciones químicas inorgánicas. Así que vamos a hacerlo así. Luego, número 15, las unidades de concentración que están representadas por esta fórmula. N es número de mol de soluto, V y L volumen en litros de disolución. Bueno, pues esto corresponde al M mayúscula, que es la molaridad. La concentración molar o molaridad, que es lo mismo, la tenemos en el inciso A. De hecho, es la que más usamos los químicos. Moles por litro de solución. Mol de soluto disueltos por cada litro de disolución o mezcla homogénea. Número 16. También este tema, los cálculos y todo eso, masas molares, mol, lo tengo en mi canal para que revises esa lista de reproducción de química. Número 16. ¿Cuál es el peso equivalente del calcio en el cloruro de calcio, en esta sal? Bien, pues aquí cuando hablamos de peso equivalente, tenemos que colocar el peso. Como nos pide nada más el del calcio, vas a colocar el peso atómico de ese elemento del calcio dividido entre el número de oxidación que tiene la sal. ¿Qué número de oxidación tiene el calcio? Bueno, de por sí el calcio, como está en la familia 2A de la tabla periódica, solo tiene número de oxidación más 2. Así que esto va a ser entre el número de oxidación. El peso atómico del calcio, si lo consultamos, es de 40 unidades de masa atómica. Ahorita vamos a omitirlas. Dividido entre su número de oxidación, que es 2 igual en este compuesto. Y así tengo que llegar a 20, ¿verdad? Que corresponde al inciso B. Pues este es el peso equivalente del calcio en esta sal. Entonces, recuerda cómo se obtiene el peso equivalente de un elemento. Ahí lo tienes ya encerrado para que lo anotes si no te lo sabías o ya se te había olvidado. Pasamos a la pregunta 17. ¿Cuál es la molaridad de 58.5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 2 litros de solvente? Bueno, realmente aquí ya te resumí los datos directamente. Hay que comentar que también hay un pequeño error de vocabulario, ya que aquí no es el solvente, sino es la solución o disolución, que es lo mismo, que recuerda es la mezcla de soluto y solvente. Eso es una solución acuosa. Así que vamos a tomar nosotros primeramente y calcular el número de mol. N es la masa entre la masa molar o peso molecular. La masa tenemos de nuestra sal, son 58.5 gramos de cloruro de sodio entre su peso molecular, que de hecho si lo obtienes también es 58.5 gramos por cada mol. Recuerda que el sodio, bueno, vamos a buscar pesos atómicos en la tabla periódica, bueno, nos tendrían que proporcionar también. El peso del sodio es 23 unidades, cloro 35.5, se suman, ya que solo aparecen una vez en la fórmula, y te da 58.5, así que es un número entre sí mismo, eso está fácil, ¿verdad? Los gramos se cancelan, esto es una mol. Y por último, entonces, la concentración molar o molaridad es, como ya lo tenemos escrito aquí, número de mol de soluto que nos dio una mol de sal entre el volumen de la mezcla, que es de 2 litros. Entonces, un mol lo divides entre 2 litros. 1 entre 2 pues es 0.5, ¿verdad? Molar o mol sobre litro, como a veces también se expresa, ¿sí? O 0.5 mol sobre litro, ¿no? Y listo. Esto está en el inciso A.
Y así ya contestas fácil, ni siquiera necesitaste ninguna calculadora ni escribir tantas operaciones. En este caso está muy directa la pregunta en sus cálculos. Número 18. Vamos a llegar hasta la 20 en esta primera parte. Menciona, de los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál se obtiene a partir de alcoholes secundarios? Y además se usa habitualmente como un solvente. Bueno, resulta ser que son las cetonas. El grupo funcional cetona, que corresponde al inciso C, se obtiene a partir de la oxidación de alcoholes secundarios. Bueno, recuerda rápidamente que es un alcohol secundario. Vamos a poner un ejemplo. CH3, CH3 y el grupo alcohol está unido a un carbono secundario, por eso se llaman alcoholes secundarios. Este carbono es secundario. ¿Cómo sabemos que un carbono es secundario? Un carbono es secundario si solo está enlazado a dos átomos de carbono, ¿sí? Si está enlazado a un átomo de carbono es primario, como este del extremo o el de la derecha, esos son primarios. Si está enlazado a dos carbonos, observa, este en medio está enlazado a un carbono a la izquierda y al segundo carbono a su derecha, por eso es un carbono secundario. Un carbono terciario estará enlazado a 3 carbonos. Y el cuaternario pues está enlazado a 4 carbonos, que es su máximo por su tetravalencia, ¿verdad? Química orgánica. Este grupo alcohol entonces se va a oxidar. Se va a utilizar un agente oxidante como el permanganato de potasio o el dicromato de potasio. Aquí va a haber una oxidación en medio ácido. Agregamos los protones, que son el medio ácido, y se va a formar una cetona correspondiente. En este ejemplo sería la propanona, que la tienes escrita de esta forma, ¿no? Este es el grupo funcional cetona. Ahí se forma con la oxidación del grupo alcohol secundario. Bien, otra pista también además para saber qué era la cetona, pues es que se usa como solvente, ¿no? Las cetonas son solventes industriales e incluso cosméticos muy comunes. Como sabrán las mujeres al despintarse las uñas, pues utilizan un tipo de cetona que es esta, la propanona. Así que también esa sería una pista. Las aminas no se usan como solventes ni los aldehídos. La otra opción sería el éter, pero el éter no es tan común por su toxicidad. Los éteres son muy tóxicos, así que se ha restringido mucho el uso de ellos como solvente. Por eso me quedo con la cetona. Bien, y finalmente vamos por 19 y 20. La 19 menciona lo siguiente: la hibridación tal se presenta cuando el carbono forma enlaces de qué tipo y se producen tantos orbitales híbridos con ángulo de 109.5 grados. Bueno, este ángulo es el que da la clave. Aquí está un resumen que tendrás que aprenderte para que sea más fácil y rápido hacer todo esto. Los alcanos que tienen enlaces sencillos, siempre, como ya sabemos de química orgánica elemental, tienen una hibridación sp3. Entonces, aquí lo que vamos a estar llenando es la hibridación sp3 con un ángulo de 109.5 grados, la geometría de un tetraedro. Se presenta cuando el carbono forma, ¿cuántos enlaces forma aquí el carbono? Bueno, obviamente aquí son enlaces, 4 enlaces pero sencillos, porque los alcanos forman enlaces sencillos, ¿verdad? Ni dobles ni triples, eso corresponde a alquenos y alquinos. Y se producen 4 híbridos, 4 orbitales híbridos, sp3, un s y 3p. Así, 1 y 3 son 4 orbitales, un s y 3 de tipo p, como se ve en esa teoría. Bueno, también tengo esta sección de química orgánica grabada desde el año pasado en el canal para que ustedes lo revisen si es necesario, por favor. Y háganme llegar sus comentarios o más dudas si aún las tienen en las cajas correspondientes aquí debajo. Alquenos entonces es hibridación sp2, un orbital s con 2 de p. Un ángulo de 120 grados es una geometría triangular o trigonal plana, como también se le llama, trigonal plana. Y los alquinos con enlaces triples forman ángulo de 180 grados y es un S con un P, hibridación SP nada más. Ahí está el micro resumen de este tema.
Si necesitas o quieres profundizar un poco más, te invito entonces a ver los videos. Y finalmente, para terminar con esta primera parte de química, área 20, identificar cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi respectivamente presenta la siguiente molécula. Bueno, es muy sencillo. Los enlaces sigma van a estar en todos los enlaces sencillos. Los enlaces doble carbono-carbono están formados por un enlace sigma y otro pi. Y los alquinos, enlaces triples, tienen dos orbitales pi y uno sigma. Así que es más fácil contar primero los enlaces pi. Por ahí te sugiero que comiences. En un enlace doble hay un enlace pi. En un enlace triple hay dos enlaces pi. 1 y 2 son tres enlaces pi. De ahí ya puedes saber cuál sería la respuesta, ¿no? De hecho, nada más habría que confirmar cuántos sigma son. En total aquí enlaces sigma, puesto que tenemos un sigma aquí y otro aquí, son dos. Cuenta los hidrógenos. Los enlaces carbono-hidrógeno siempre son sigma. Entonces llevamos 2 sigma más 2 de estos dos hidrógenos son 4. Y 5, 6. Ok, en total tendríamos aquí 2, vamos a contarlos nuevamente para confirmar. 3, 4, este sería otro 5, 6 y 7. 7 enlaces sigma. Enlaces sencillos carbono-hidrógeno y carbono-carbono también. Este también es un enlace sigma. Por eso son 7. Y así sabemos que la respuesta correcta es el inciso A. Por esa razón. Muy bien, entonces con esto vamos a concluir aquí la primera parte. Y los espero para la segunda parte. Espero haya sido también de gran utilidad. Les mando un cordial saludo y mis mejores deseos para que todo salga muy bien, tanto ustedes en sus estudios como toda su familia bajo esta situación que seguimos viviendo. Nos vemos para la segunda parte entonces.